Bienvenidos a Especial Espirri. Llegó diciembre con su alegría, ya ahorita es 24 de diciembre, una época fantástica para los niños, una Navidad que va a estar un poco precaria en Colombia. Yo creo que estas épocas siempre son duras para los que tienen menos, para los más pobres, pero este año como que todo el mundo anda pobre, porque es que como se pusieron a meter la plata ya en SDMG, me causa un poco de urticaria oír a algunos columnistas que seguramente vivirán en Los Rosales o que son del estrato 6, tratando a la gente que invirtió la plata equivocadamente en esas pirámides de cultura mafiosa, de codiciosos, como si en este país la plata sobrara y como si no hubiera más de un desempleado y más de uno que tiene deudas increíbles y que de pronto erróneamente vio una esperanza en eso. Pues sí, erraron y ahora lo están pagando este diciembre, pero son víctimas, así como son víctimas las víctimas del invierno en el Cesar y en tantas partes de este país, para quienes esperamos se vuelque ese espíritu navideño que generalmente se manifiesta es en un espíritu de compras y consumo, sobre todo de los que tienen con qué. Bueno, de pronto cuando esté comprando su regalo, acuérdese que hay gente pasando la Navidad bajo agua en esas partes de Colombia y que hay muchos que perdieron hasta lo que no tenían en las benditas pirámides allá de don Faraón ese que por fin habló para la prensa. Pero bueno, pongámosle ánimo, que es Navidad. Querido niño Jesús del 20 de julio, te acerca tu nacimiento y aquí comienza este programa. 2008, de la gloria al infierno, del infierno a la gloria. El año de la rata. Un año que nunca olvidaremos. Mentiras, aquí todo se nos olvida. Hace exactamente 354 días, 10 horas y 43 minutos, veía la luz el año nuevo del 2008. Recibíamos los colombianos esta nueva etapa de nuestra historia con la felicidad agridulce de la liberación de 3 secuestrados: Clara Rojas, Consuelo González y el pequeño Emanuel. La esperanza tocaba nuestros corazones y conmovidos hasta las lágrimas nos emocionábamos al ver libres a estos compatriotas que llevaban 6 y 7 años departiendo con las FARC, quienes en un gesto noble de humanismo y de lo que sería este país en sus manos, pues los tenían pudriéndose en la selva, encadenados al cuello como animales. ¡Como debe ser! Como predicó el Che, ¿no? ¿O no? ¡Eso, que viva la revolución! ¡Para que aprendan esos hijos de papi! Sin embargo, ante tan buena noticia, pues a algunos colombianos les resultaba muy sospechosa tanta vitrina y tanta pantalla y tanta politización de estas liberaciones. ¿Sería que las FARC estaban usando estos personajes como mercancía? ¿Sería que andaban de contubernio con nuestro elegante mago del castellano y las buenas costumbres, don Hugo Chávez? Uribe fue o es el padre del paramilitarismo. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político. Las liberaciones se le agradecían a las gestiones humanitarias de la senadora Piedad Córdoba, pero muchos se preguntaban cuál sería el precio a pagar. Es que ya sabemos cómo es el presidente Uribe. Yo francamente espero muy poco de él, pero sí espero más de las FARC. A este país y este gobierno quedaban como un culo por cuenta de cierta diplomacia, y las FARC, Chávez y este ñerito Tosque Parce y algunos políticos de oposición pescaban cómodamente en este río revuelto. Fue entonces que el 4 de febrero, una mancha blanca hecha de solidaridad y de rabia gritaba desde los corazones y las gargantas: no más secuestro, no más FARC. Como si algo o alguien nos hubiera despertado de un vergonzoso letargo, recordamos por un día que somos uno solo. Y lo más hermoso es que la iniciativa había nacido de la gente, de un grupo de estudiantes que a través del Carelibro del Facebook lograron un milagro. Como siempre, más de un pantallero y un oportunista se colgaron del bus de la lotería mediática, pero al final lo que pesó fueron los colombianos de a pie.
Y hablando de a pie, el que seguía dando lora y echando pata era el profesor Moncayo, que para estas alturas ya era el profesor Concayo y con el hijo en las garras de las FARC. El 27 de febrero, y gracias de nuevo a la labor humanitaria de la senadora Córdoba y la desinteresada la labor humanitaria de Tre Chávez y las FARC, hubo nuevas liberaciones. Esta vez fueron Luis Eladio Pérez, Jorge Hechenturbay, Gloria Polanco y Orlando Beltrán. A cuentagotas, los secuestrados volvían a libertad, pero en el monte seguía la gran mayoría. Eso sí, como buenos colombianos que a veces nos morimos más de envidia y de mala leches que de infarto, al pobre Luis Eladio, que tan mal la pasó por años en el monte, le montaron novela con Ingrid, lo fustigaban que porque es que tenía síndrome de Estocolmo y eso que él condenó siempre a las FARC. Y a don Hechen, pues don Hechen se volvió noticia más que por su liberación, porque como que le puso los cachos a la señora por allá en las montañas. Terrible, ¿no? Es que ni que hubiera pasado 7 años solo en la selva, ¿no? Es que aquí sí definitivamente vende más el chisme que la paz. Los que así torturan. Las cosas estaban bastante enredadas para nuestro humilde mandatario y otros cobraban los dividendos mediáticos. Entonces, un bombardeo en territorio ecuatoriano, muy cerca de la frontera, desataba tremendo lío internacional con la hermana República del Ecuador, que hasta el día de hoy no nos quiere ni poquito. Al menos el presidente de la sofisticada camisa y los ojos verdes. No podemos tener relaciones con un sujeto que ha perdido toda credibilidad ante Ecuador y ante el mundo. Es que nos le metimos al rancho. Pero muchos piensan, pues que tocaba, porque es que tanta gente escampando por allá y vacacionando. Así que, 1, 2, 3 por Raúl, que está escondido en Ecuador. El ejército colombiano demostraba un increíble avance y modernización, una admirable disciplina y eficiencia, al menos en lo que era la lucha contra las FARC. Y Uribe le decía, sacando pecho al país, que tal vez las cosas sí eran como él decía, ¿no? Con mano fuerte. 2 días después, la política de sea sapo, cante y hágase rico, de recompensas del gobierno, cobraba la vida de otro miembro del tenebroso secretariado de las FARC. Iván Ríos era asesinado por su lugarteniente Pedro Pablo Montoya, alias Las Tenias Rojas, manchadas de sangre, quien para probar su logro y cobrar la recompensa, en una escena digna de una película de salvajes, le cortó la mano a Ríos y la llevó como prueba. Mucha gente en Colombia feliz y muchos indignados por la dantesca escena y la multimillonaria recompensa. Es que aquí para cortar manitos o volar piernitas o dejar gente mocha, somos unos artistas. Si no, pregúntenle a los que ponen las minas. Tres días después, el 6 de marzo, supuestamente nuestra rabia, nuestra frustración y nuestro clamor de justicia saldrían de nuevo a marchar, esta vez en contra de los crímenes del paramilitarismo y los crímenes de Estado. Muchos salieron, pero tristemente no fueron ni la mitad de los que marcharon contra las FARC. ¿Qué nos pasó ese día? ¿Acaso repudiábamos a las FARC pero no a los paramilitares? ¿Nos dolían los políticos en cautiverio, pero las víctimas inocentes, hombres, mujeres y niños de más de 1000 masacres en este país, no nos resultaban importantes? ¿Se nos salió el lleva un paraquito en tu corazón? Fue un día que trajo su vergüenza. El asesor presidencial y otras voces tildaron la marcha como de apoyo a las FARC, y si lo que quería José Obdulio y compañía era desprestigiar la marcha, pues al menos en parte lo lograron. Y después dicen que no son una inteligencia superior. Aunque claro, el apoyo de las FARC a esta protesta también terminó por apagarla. Momentos antes en Especiales Pirri. El 27 de febrero, y gracias de nuevo a la labor humanitaria de la senadora Córdoba y la desinteresada la labor humanitaria de Tre Chávez y las FARC, hubo nuevas liberaciones. Esta vez fueron Luis Eladio Pérez, Jorge Hechenturbay, Gloria Polanco y Orlando Beltrán. A cuentagotas, los secuestrados volvían a libertad, pero en el monte seguía la gran mayoría.
Eso sí, como buenos colombianos que a veces nos morimos más de envidia y de mala leches que de infarto, al pobre Luis Eladio, que tan mal la pasó por años en el monte, le montaron novela con Ingrid, lo fustigaban que porque es que tenía síndrome de Estocolmo y eso que él condenó siempre a las FARC. Y a don Hechen, pues don Hechen se volvió noticia más que por su liberación, porque como que le puso los cachos a la señora por allá en las montañas. Terrible, ¿no? Es que ni que hubiera pasado 7 años solo en la selva, ¿no? Es que aquí sí definitivamente vende más el chisme que la paz. Los que así torturan. Las cosas estaban bastante enredadas para nuestro humilde mandatario y otros cobraban los dividendos mediáticos. Entonces, un bombardeo en territorio ecuatoriano, muy cerca de la frontera, desataba tremendo lío internacional con la hermana República del Ecuador, que hasta el día de hoy no nos quiere ni poquito. En Especiales Pirri. En medio de esta tormenta de información que el país no alcanzaba a procesar, el canal RCN paría al peor de sus hijos. La oveja negra del rebaño, la caca que no tapó el gato. El hijo natural, Especiales Pirri. El 9 de marzo de este año salíamos al aire con nuestro primer especial, una denuncia y una radiografía sobre el consumo de heroína en Colombia. Ahora sabíamos como país que la heroína no era más una droga elitista y lejana, se había convertido en una terrible amenaza para la gente más joven de Colombia. El 16 de marzo, Juanes y su combo se tomaban la frontera, un concierto sin Uribe y sin Chávez. Por la paz entre los países hermanos. Agüita pa' mi gente. Ese mismo día volvíamos al ruedo con un conmovedor documento sobre el sufrimiento de las niñas guerrilleras en las FARC. Un programa que tal vez dejaba en evidencia el entrenamiento de niñas y niños en campos escondidos en la selva. Bueno, pero como no todo es guerra en este país, el 23 de marzo se clausuraba el 11º Festival Iberoamericano de Teatro. Fanny Mickey le devolvía a todo este país la alegría, por última vez. Ese día nosotros salíamos al aire con el tema de Cartagena por tercera vez. Y es que a las cosas hay que hacerle seguimiento. Ante los ojos incrédulos de muchos cartageneros y de nosotros mismos, por fin el buen Nicolás rendía cuentas ante la justicia. Así fuera en su ostentoso apartamento que le dieron por cárcel. 2 buenas noticias en un mismo día. El 13 de abril les contábamos el regreso a la libertad de un hombre inocente, el caso Pico. El 20 de abril, un exiliado de la pobreza volvía de la capital del mundo al corazón de su familia. ¡Adiós, New York! Te quiero muchísimo, hijo. Me hace mucha falta. Y dije, guapo, esto va a aprender. El 23 de abril, el famoso JOP, prestigioso paramilitar, y el abogado de los paras, don Diego Álvarez, de quien me encantaría saber cuánto cobra la hora. ¡Ja! Ese man debe ganar más que DMG al 300%. Entraron como Pedro por el sótano a la casa de Nariño. Dicen que enviados por don Berna y que llevaban cositas para ensuciar a la corte. Hágame el favor.
Al pobre Job le darían chumbimba 2 meses después. ¿Quién sería? Los mismos amigos. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Terrible. El 26 de abril ordenan la captura de un peso pesado, pesadísimo de los escándalos políticos y, según algunos, de cohecho, Yidis Medina. Doña Yidis se entregaría al otro día, el 27 de abril, y en esa fecha nosotros les contábamos la historia de una bruja de mentiras y una desplazada de verdad. El 12 de mayo, la Tierra nos demostraba lo aterrador de su poder. Más de 70.000 chinos perecían en un trágico terremoto. Y el 13, ¿qué te parece? En Colombia también temblaba la tierra. Los otrora héroes de la patria, amigos, dicen que, además de la tercera parte del Congreso, gestores de la frustrada nueva República Bananera de Colombia que se iba a refundar en Ralito, dejaban a sus parapolíticos amigos y se iban extraditados a los Estados Unidos. Se marchaban estos patriotas y con ellos se llevaban más de un secreto. Dicen que tenían más chismes guardados que el man de Suite. Y hablando de héroes de la patria, el 19 de mayo se entregaba alias Karina. Y el 24, el país lloraba la partida de otro patriota. Nos enteramos que Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tiro Fijo, principal cabecilla de las FARC, está muerto. Fuentes de altísima fidelidad le habían contado al ministro Santos que Tiro Fijo por fin había botado la toalla, o en su defecto, la valletilla. Obviamente, al héroe camarada, artífice de más de 40 años de resistencia, de secuestro, de extorsión, de sillas vacías, de conejos presidenciales, de objetivos militares, de desplazamientos y muertes, se le hacían los merecidos homenajes y hasta le erigieron un busto. Ah, claro, eso sí, en Venezuela. Nosotros no nos alegramos por la muerte de Manuel Marulanda. Tierra de otro prócer. La reencarnación de Bolívar, don Hugo Chávez. A propósito, Tiro Fijo tiene busto y Chávez no. Y a todas estas, el día que Dios no quiera nuestro querido expresidente Andrés Pastrana nos llegara a faltar, ¿qué le harán? ¿Un busto o una teta? Unos días antes nosotros habíamos emitido el especial El cinismo de los captores. Tenemos derecho a las 3 comidas, pero en algunos casos hay exceso de algunas comidas, demasiado carnes rojas, parece que el balance que se le hace no es el mejor. Ellos nos han tenido en caminatas donde hemos tenido que comer por comida 2 cucharadas de comida y así hemos tenido que aguantar largas caminatas de 20 días, 30 días. Y al otro día de confirmada la muerte de Tiro Fijo, nosotros les traíamos un programa sobre mayo del 68. Especiales Pirri presenta Mayo del 68, desde la barricada 40 años después. Llegaba junio y con él un programa, este sí, de héroes verdaderos. Sangre, sudor y gloria en la zona de la muerte. A las 7 en punto de la mañana, Katy Guzmán, Ana María Giraldo y Mónica Bernal tocaban las puertas del cielo. Y en Colombia nos cubríamos de algo que ellas y ellos nos trajeron y que necesitamos tanto: orgullo y alegría. De andar tan bien arropados en el Everest, pasamos a andar en pelota en Viena, la capital de Austria. Pues ahí, un poco contra mi voluntad, nos volvimos a empelotar, pero fuimos recibidos en la cancha como verdaderas estrellas del fútbol. Ole, y hablando de desnudos artísticos, la patria se aprestaba para sufrir un verdadero cólico estético. Yidis Medina le iba a mostrar al país algo más que la verdad desnuda. Ahora sabemos en qué se comió la plata, en qué se gastó la plata que la política le dio por tantos años. Cabe anotar que parece que por el tamaño de Yidis, tal vez la justicia se dio por bien servida en este caso de cohecho, en donde esta obra de Botero confesó haber vendido su voto a favor de la reelección de Uribe. Y decimos que la justicia se dio por bien servida porque nadie más, a excepción de Teodolindo, que parece se va a jubilar en la cárcel el viejito, nadie más pagará por este escándalo. Nadie más. Salúdeme a Vicky Dávila.
la ilustre bugueña. Dígale que los vallecaucanos la queremos mucho, ¿yo? Eso sí, doña Yidis, Eran los primeros días de julio del 2008. Había sido un año duro y para algunos injusto en lo que tocaba al presidente Uribe. El presidente se la había jugado por el país, eliminando a Reyes en territorio ecuatoriano, donde según Correa nadie sabía que estaba, nunca lo habían visto. La izquierda internacional desde Europa y países vecinos trataban a Uribe de delincuente y de paraco. Y a pesar de lo importante que había sido ese golpe contra las FARC y de la cantidad de información que los computadores de Reyes arrojarían sobre las conexiones internas y externas de las FARC, que tienen más conexiones que un árbol de Navidad, o al menos eso decían los computadores de este dulce e inocente abuelito. ¡Hijo de madre! Y preciso en ese momento, que la tenían como medio hundida al presidente, llegó la Operación Jaque. La operación de inteligencia más importante en la historia de Colombia. El mundo, los colombianos y doña Yolanda quedábamos con la boca abierta y muy felices. Ya Chávez, ya Ortega, ya Correa, pues bailando en una pata, no, esas también estaban re felices. Es que en el fondo la libertad a todos nos hace felices. Hasta la senadora Piedad Córdoba estaba feliz. Eso dicen los correos del computador que se parecen a la lámpara de Aladino. Uno los frota y sale un computador, vuelve y lo frota y sale otro. Bueno, ya las FARC, eso sí, las FARC quedaron con los calzones abajo, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. Una producción digna de Hollywood, en donde una de las escenas más escalofriantes dejaba ver a un militar muy bien entrenado persiguiendo a un pocho. Pues no se sabe, pero el hecho es que la superproducción además dejó en evidencia cierta mentirilla piadosa, que CNN ya había denunciado antes. Pues que se habían usado los petos de la Cruz Roja para disfrazar a algunos de los militares. Se supone que el derecho humanitario internacional lo prohíbe. De pronto pudo haber algún parecido, pero tenga la seguridad de que no hubo suplantación de la Cruz Roja. Ministro, que sí se usaron, que por ahí hay unas tomas que se colaron. Y lo que podemos afirmar es que en ningún momento hubo utilización de emblemas de la Cruz Roja Internacional. Me va a decir que no. ¿No es que yo lo vi en televisión? ¡Que sí se usaron, hombre! Esa investigación dio como resultado que un oficial, equivocadamente y contrariando las órdenes dadas, reconoció que producto de su nerviosismo, al observar la cantidad de guerrilleros armados alrededor del helicóptero, se puso sobre su chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se puso Cruz Roja. Se le dijo, ¿no? Se le advirtió, pero claro, como una está pintada en la pared. Pues gracias a algunos miembros no muy inteligentes de la inteligencia del ejército, el buen presidente, inocente de lo que había pasado, tuvo que salir a dar la cara. Qué pena, ¿no? ¿Cómo es que le hacen hacer al presidente semejante oso? No hay derecho. Sin embargo, detrás de barras y burras por el presidente o de chiflatinas contra el uso de los petos, la verdad contundente era que la Operación Jaque, sin disparar un solo tiro, le había demostrado a la gente y al mundo que sí era posible el rescate militar. Y por cuenta del trabajo de este grupo de valientes, dentro de 3 días, Ingrid y estos otros 14 colombianos que ustedes tal vez no recuerdan, pasarán su primera Navidad, algunos después de hasta 10 años de secuestro, sin una cadena en el cuello, sin golpes ni humillaciones, sin maltrato psicológico, sin torturas, sin el peso de la guadaña sobre los cuellos, abrazando por fin a los hijos que dejaron de brazos, a las esposas que dejaron jóvenes, a los bebés que dejaron en el vientre, a las madres, a los padres y los hermanos. Una Navidad por fin en familia. Todo gracias a la inventiva de un grupo de oficiales y suboficiales del ejército, a la fe de un general y al aguante de un presidente al que no se le puede negar que hizo lo que tenía que hacer. La Operación Jaque nos había devuelto las esperanzas y para esas fechas culminábamos una investigación que era muy oportuna para esos días, un trabajo sobre la diplomacia de las FARC en Europa.
Horas más tarde, en otro lugar de la capital danesa, en algo que podría ser un almacén de souvenirs, unas camisetas nos llaman la atención. Son alusivas a las FARC y la intención de sus diseñadores era enviarle dinero de las ventas a la guerrilla para ayudarles en sus... Nosotros también apoyamos a las FARC. Cuando vendemos nuestras camisetas, el propósito es que las ganancias sean para financiar la estación de radio en Colombia. Después de compartir con Chente, al regreso a Colombia, en este sube y baja de tristezas y alegrías, el tema de las barras bravas se cobraba para esa época el 7º joven asesinado en el año. Nosotros emitíamos nuestro especial Barras Bravas, una crónica roja. Fue un programa duro de hacer. Tratamos de llevarle un mensaje positivo a los muchachos para que salgan de esa violencia. Pero yo no sé, a veces es que hay gente que lo odia a uno. Yo no sé si será que se equivocan inocentemente. Pero hace unos días, este honorable decano de la Universidad de los Libertadores opinaba sobre los periodistas de nuestra tele. Cuando le tocó al señor opinar de nosotros, nos salió con esta. Pirri se contradice muchas veces en su programa. El día que estaba el programa que hizo criticando las barras bravas, entonces llega y dice es que no hay derecho, y uno dice sí, no hay derecho a que lo haga. Y al final dice es que hay que darles por el culo, que darles por el culo, que darles por el culo. Pues a ver, me disculpará el honorable decano, pero hemos revisado de cabo a rabo el programa y la expresión de carácter sodómico, esa que él utilizó y que yo no voy a repetir aquí, pues no aparece por ningún lado. ¿Será que al señor le está traicionando el subconsciente? Lo invitamos amablemente a que nos demuestre en dónde encontró dicha expresión en nuestro programa, pues porque si es así, nos disculparíamos y haríamos los correctivos. Pero no, bueno, algún error, sabemos que debe haber sido un inocente chasco sin mala intención hacia nosotros. Tal vez estaría viendo televisión solo en su cama y tal vez tendría las manos ocupadas, o no sé, se le vio saltar el control al canal Venus o al canal Machos. Uno no sabe, pero es mejor aclarar, porque después van y dicen que nosotros dijimos eso en el programa. Pero bueno, dejando ese tema y volviendo a las cosas de esta patria, nos dio por salir un día a hablar con las mujeres de este país, solo para ver que Colombia es un país de cafres. Especiales Pirri presenta Un país de cobardes. Pero como esto es un mar de tristezas y alegrías, pues el 16 de agosto, el programa que le habíamos hecho a la dama de rojos bucles y buenos tragos se transformó en un homenaje póstumo. Fanny se despedía para siempre. Todavía compungidos por Fanny, nos fuimos a Tierra Santa a rezar por ella y a preguntarle al niño Dios, ¿qué pasa? Momentos antes en Especiales Pirri. Una producción digna de Hollywood, en donde una de las escenas más escalofriantes dejaba ver a un militar muy bien entrenado persiguiendo a un pocho. Pues no se sabe, pero el hecho es que la superproducción además dejó en evidencia cierta mentirilla piadosa, que CNN ya había denunciado antes, pues que se habían usado los petos de la Cruz Roja para disfrazar a algunos de los militares. Se supone que el derecho humanitario internacional lo prohíbe. De pronto pudo haber algún parecido, pero tenga la seguridad de que no hubo suplantación de la Cruz Roja. Ministro, que sí se usaron, que por ahí hay unas tomas que se colaron. Y lo que podemos afirmar es que en ningún momento hubo utilización de emblemas de la Cruz Roja Internacional. Ah, me va a decir que no. ¿No es que yo lo vi en televisión? Que sí se usaron, hombre. Esa investigación dio como resultado que un oficial, equivocadamente y contrariando las órdenes dadas, reconoció que producto de su nerviosismo, al observar la cantidad de guerrilleros armados alrededor del helicóptero, se puso sobre su chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se puso Cruz Roja.
Horas más tarde, en otro lugar de la capital danesa, en algo que podría ser un almacén de souvenirs, unas camisetas nos llaman la atención. Son alusivas a las FARC y la intención de sus diseñadores era enviarle dinero de las ventas a la guerrilla para ayudarles en sus... Nosotros también apoyamos a las FARC. Cuando vendemos nuestras camisetas, el propósito es que las ganancias sean para financiar la estación de radio en Colombia. Después de compartir con Chente, al regreso a Colombia, en este sube y baja de tristezas y alegrías, en Especiales Pirri. Si la policía te llegara a ver, seguramente te pedirían papeles. Y como no tienes y eres mechudo, te requisarían hasta el Sagrado Corazón, buscándote la dosis personal. Porque es que en este país de godos, querido Jesús, si se tiene el pelo largo, seguramente te tachan de marihuanero. Querido Chuchito, seguramente tratarías de hablarle de paz a los policías, pero eso en nombre de la seguridad democrática, fijo, los manes del SMAT te encenderían a bolillo, te echarían gases y te mandarían para la modelo. Volvíamos de Israel y la vida sigue, así sea para atacar la vida. El 31 de agosto explotaba un carro bomba en Cali. No alcanzó a enfriarse el carro y el ministro ya le había echado la culpa a las FARC. Hay serios indicios que tiene ya la policía y la inteligencia de que fueron las FARC. No alcanzó a callarse el ministro y ya había salido Pía Córdoba a defender a sus amigos. Antes de ayer hubo un atentado en la ciudad de Cali y no habían pasado 3 segundos y ya estaba diciendo el gobierno nacional que habían sido las FARC. Al final resultó que la bomba que mató a 4 personas y dejó 26 heridos sí la habían puesto las FARC. Esa noche, para este programa, sería una noche de lobos, monstruos y bestias. Una historia sobre el abuso infantil en Colombia. Nos tragaba al mejor estilo del 007 Su Merced. El 9 de septiembre la opinión pública de este país descubría el agua caliente. Después de que este revelador video nos permitía enterarnos que es que en las universidades públicas hay encapuchados. No joda, ¿verdad? No se sabía que era más divertido. Si la sorpresa de mi querida amiga Gina Parodi, que estudia en la Javeriana, o la frescura del rector Carlos Sosa, al que le desfilaban ahí en plena inauguración. Los uribistas no tardaron en sacarle a Osa el viejo trapito de que don Carlos alguna vez fumó marihuana. En fin, ahí siguen los encapuchados, ahí siguen las pedreas, cada vez se cierran más universidades públicas en Colombia y los que chupan no son los encapuchados que al fin y al cabo ni estudian. Y la oportunidad de acceder a la educación superior se hace cada vez más lejana para los pobres estudiantes de este país que terminan jodidos con la universidad cerrada por la estrechez mental de los fans de Tiro Fijo y sus coordinadoras bolivarianas y sus nexos con las milicias de las FARC, así como por la respuesta invasiva y violenta de la bota militar. Pensar que hace unos años había residencias para estudiantes, almuerzos de 500 pesos, subsidios, becas y envidiables instalaciones. Y hoy en día están a punto de cerrar la única universidad pública de Boyacá, la UPTC. ¿Qué le pasa a este país? El mundo seguía. Era 12 de septiembre y la tierra se despertaba con otra de las famosas citas filosóficas del presidente Chávez. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Pues Chávez era muy chavo, pero a algunos les resultó muy divertido que se lo dijera a tontín. Es que el mundo es una caricatura. Claro, eso sí, los gringos no se fueron ni para el carajo ni para ninguna parte. Ahí siguen. Nosotros, de nuestro lado, desde Medellín, les contábamos una bacana historia. Esa noche se recogió un dinero que vale más de lo que representa en moneda. Ahora hacen falta unos millones, que no son muchos, para darle a esta mujer de octubres, de brujas y dolores uno de techo y casa propia. Así estaba Colombia, y entonces, tristemente, la muerte cobarde y traicionera, la muerte sicaria, la muerte por dinero, se asomaba en las calles de Soacha y aparecía por allá en Santander.
Muchachos que salieron un día de por aquí, aparecieron por allá, convertidos de la noche en la mañana en guerrilleros o en paras, abatidos en falsos positivos, corderos sacrificados para obtener medallas y bonificaciones y aumentos de sueldo. No solo era un crimen atroz por su frialdad y cálculo, sino que ensuciaba de manera perversa a través de las acciones de estos asesinos y delincuentes que parecen una mafia al interior de las Fuerzas Armadas, el trabajo de los miles de soldados, muchos de ellos campesinos, convencidos del cumplimiento del deber, que mueren a diario o regresan destrozados a sus casas en nombre de la seguridad democrática de la que disfrutamos tan cómodamente desde nuestras casas. Sí, esa seguridad democrática que tiene tantos críticos, pero que, para ser honestos, algunos opositores retardatarios deberían admitir que le ha cambiado de cierta manera la cara al país, al menos en lo que a la guerrilla tiene que ver. Eso sí, en cuanto a las paras, pues amanecerá y veremos. Lo triste es que después de algunas de las operaciones militares más profesionales jamás vistas en este país, algunas que parecían sacadas de Hollywood, después de haber entrenado a una élite de soldados capaz de infiltrarse en lo más profundo de esa selva espesa y oscura que por años fue santuario de la guerrilla, después de interrumpir sus rutas de narcotráfico, de aprovisionamiento, de tráfico de secuestrados, de personas, de haber dado de baja a JJ, a Hugo Sandoval, al tenebroso negro Acacio, de capturar a Don Diego, de sacar del tablero a Martín Caballero, asesino y secuestrador, a alias Pablito, a alias Timoleón, de capturar al despiadado carcelero Martín Sombra, de dar de baja al intocable Reyes, de pedir la mano de Iván Ríos, de ver morir a tiro fijo escondido en la selva, de eliminar a un mellizo y capturar al otro, de lograr el rendimiento de la siempre temida Karina, de capturar al cebollero de la tenebrosa oficina de Envigado, de extraditar a los jefes paras, de capturar a Capachivo y de lograr la histórica Operación Jaque, lo que había sido tal vez el año más exitoso del ejército en contra de las FARC y de la oficina de Envigado. Todo esto se opacaba ante el peso de tan horrible escándalo. El ministro se rasgó las vestiduras, el presidente, muy de él, sacudió hasta el nido de la perra. Volaron generales y coroneles, justos y pecadores, y al cielo se elevarían las promesas de nunca más un falso positivo. Otra vez amanecerá y veremos. Pero relax, no había de qué preocuparse, porque igual estábamos a punto de ver cómo la ley le echaba el guante a la peor mente criminal de la historia. Que estuvo 2 horas a bordo de un avión frente a la mentalidad criminal más radical que hubiese conocido en los 52 años. ¿Quién sería? ¿Este? ¿Esta? ¿Esta? ¿O esta? Pues no, era esta. El 23 de octubre, y después de muchos días de resistencia y protesta indígena, algunos seguramente infiltrados de las FARC, que según algunos asesores del Estado, se infiltran en todo. Sí, esos infiltrados que seguramente metieron en las marchas indígenas, en la que habían perecido algunos indígenas. Pues como cada infiltrados decían que la policía le había disparado a los manifestantes. Hágame el favor, qué calumnia. Eso valió para que dijeran que era que la policía tenía protegidos francotiradores. Una infamia, de todas las infamias. Pero qué vaina, hombre, ¿qué vamos a hacer con estos berracos de CNN? Porque es que esos sí no los podemos intimidar. ¿Otro video? Qué cosa con los videos, ¿no? Y ahí estaba otra vez nuestro presidente poniendo la cara. La única prueba no es el video. También ha habido un hecho que aplaudimos. La confesión del patrullero que disparó. En esa revuelta los indígenas ejercieron justicia propia, justicia indígena, que para algunos es discutible. Y de pronto lo de los infiltrados no se debe descartar, porque un policía había perdido sus manos, según dicen, desarmando un petardo. Pues así quedaron las cosas llenas de dudas. Ojalá algún día se sepa la verdad. La vida continúa y aquí seguía el mierdero. Pilar Hurtado, directora del DAS, renunciaba por el escándalo de los seguimientos e interceptaciones al senador Petro, a quien la derecha se ha encargado de recordarle todo el año sus orígenes en el M-19. Ese día nosotros salíamos al aire con un triste recordatorio de los años en que vendimos el alma. Llegaba noviembre y la historia se detenía por un segundo. El imperio, el país que asesinó a Martin Luther King y a los Kennedy, el que quemaba o colgaba negros del cuello, el que hace unos años predicaba que no éramos iguales, el de la cabaña del tío Tom y las plantaciones de esclavos, elegía por primera vez en su historia un presidente afrodescendiente y de nombre musulmán.
Una gran señal de esperanza en un mundo de desigualdad, racismo, exclusión, hambre y guerra. Entrábamos en la era de Obama y nosotros celebrábamos. Bueno, algunos se preocupaban porque nuestro presidente le había apostado a McCain, el sucesor de Bush, y a su, al parecer, algo bruta fórmula presidencial, la señora Palin. Pero pues tocó bajarse de ese Bush. Y veremos qué pasa con el TLC, porque si lo queremos tener, va a tocar dejar de practicar ese deporte nacional conocido como tiro al sindicalista. Momentos antes en Especiales Pirri. Convertidos de la noche en la mañana en guerrilleros o en paras, abatidos en falsos positivos, corderos sacrificados para obtener medallas y bonificaciones y aumentos de sueldo. No solo era un crimen atroz por su frialdad y cálculo, sino que ensuciaba de manera perversa a través de las acciones de estos asesinos y delincuentes que parecen una la noche en la mañana en guerrilleros o en paras, abatidos en falsos positivos, corderos sacrificados para obtener medallas y bonificaciones y aumentos de sueldo. No solo era un crimen atroz por su frialdad y cálculo, sino que ensuciaba de manera perversa a través de las acciones de estos asesinos y delincuentes que parecen una mafia al interior de las Fuerzas Armadas, el trabajo de los miles de soldados, muchos de ellos campesinos, convencidos del cumplimiento del deber, que mueren a diario o regresan destrozados a sus casas en nombre de la seguridad democrática de la que disfrutamos tan cómodamente desde nuestras casas. Sí, esa seguridad democrática que tiene tantos críticos, pero que, para ser honestos, algunos opositores retardatarios deberían admitir que le ha cambiado de cierta manera la cara al país, al menos en lo que a la guerrilla tiene que ver. Eso sí, en cuanto a las paras, pues amanecerá y veremos. Lo triste es que después de algunas de las operaciones militares más profesionales jamás vistas en este país. En Especiales Pirri. El 8 de noviembre, y mientras la pompa y boato de todos los años se tomaba la heroica, y los pobres de Cartagena como cada año veían cómo se gastaban más millones en un vestido inmundo y lobo de lo que ellos podrán tener en toda su vida, o de cómo se despilfarran en lentejuelas y canutillos, laca, secador, whisky y decoraciones guanabíes de esta farándula semichipcha obsesionada por parecer europea, las cantidades suficientes para hacer unos parquecitos, una escuelita o algo así, nosotros les contábamos la historia de alguien que ha hecho mucho más con mucho menos. Omar. Bueno, pero hay que ser justos con el reinado. Si no fuera por esta egregia tradición, nos perderíamos de citas filosóficas que pasarán a la historia. Citas de chicas educadas en un país de inteligencia superior. I love in Colombia. It's felicing de estar en Cartagena, Hilton. ¿Qué más te digo? Yo creo que el hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y la mujer es el complemento del hombre en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da el cariño. Hay que anotar que los reinados son toda una cantera de futuras periodistas, presentadoras, actrices y hasta políticas. ¡Que viva Colombia! Muy bien, hasta aquí Colombia se dejaba ver como lo que es. Una caja de Pandora que vive abierta y de la que uno no sabe qué diablos va a salir. Mujeres a la derecha, por favor. Hasta que salieron las pirámides, y déjenme decirles que estos esperpentos que arrojó Pandora harían palidecer a la de la luna, la del sol, la de Keops, la de Kefren, la de Miserino y la de Kukulkan, todas juntas. Y este faraoncillo pondría en jaque al emperador, perdón que diga, al señor presidente. Durante los últimos años habíamos visto constantemente cómo empresas captadoras ilegales de dinero, dígase la del chino de Praga, Superservi, Lead Group International, Expo Meracol, Global Mil Limitada, Monte Carlo, VIP, DRF, Siglo XXI, Progresario, etcétera, 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 se fugaban con la platica de sus inocentes inversores. Tontos o ingenuos colombianos, muchos llevados por la desesperación económica, que se habían creído el cuento, no habían hecho caso de esa frase de las abuelas que tanto usa ahora el presidente. De eso tan bueno no dan tanto.
Hasta ese día el gobierno, las superintendencias, no habían hecho nada, lo que se dice nada, para detener a estas rapaces. De repente sale este personaje, presunto charlatán, estafador y lavador de dinero, y se le mete al rancho al presidente y hasta le dice cómo educar a sus hijos. De repente, la eficiente máquina de la justicia hizo lo que debía haber hecho hace años e intervino las captadoras de dinero. Mejor dicho, intervino a DMG. En 2 días se creó una ley, se hicieron cambios radicales y se le echó mano a este personaje. Y el presidente nos daba una lección de moral y de valores. Hay ciudadanos con una cultura mafiosa, que les gusta el dinero fácil. Sí, señor, miren todos estos traquetos, seguidores de la cultura traqueta, mírenlos. ¿Quién lo creyera? Por primera vez, la imparable popularidad del señor presidente paraba un poquito y hasta retrocedía. Y es que en un país donde la economía solo crece en los bancos y en las plantaciones de palma y en ciertos círculos de poder, pues es difícil juzgar a todos estos ingenuos por haberse dejado tentar de la codicia y haber querido ganarse el dinero, como dicen por ahí, fácilmente. Y entre otras cosas ya veremos en qué queda el salario mínimo. El caso es que hay cientos de miles de damnificados, en especial en el sur del país. Ay, Dios mío, todo era una mar de desinformación. La familia de MG decía que Murcia era un santo y salvador y que todo era un complot de los bancos. Por su lado, el Estado nos presentaba a Murcia como la peor mente criminal de la historia. El 30 de noviembre, nosotros veíamos aquí en el programa una cara dura de la mendicidad infantil. Ya casados, pues era hora de reproducirnos. Vamos, amor, vamos, amor. Todo se convirtió en pasión desenfrenada. Pero parece que el remedio no fue suficiente. Quise satisfacer a mi princesa. Le entregué de todo de mí durante 5 horas de amor desenfrenado. Pero desafortunadamente no fueron suficientes para ella. Daba más, me dolía hasta el gorongoro. Así que triste y derrotado, tuve que salir huyendo de las garras de mi insaciable amazona. Despreciado en mi noche de boda. ¡Qué fracaso! El 15 de diciembre, por fin, en un inmenso hagámonos pasito, se aprobó la reforma política y qué vaina, ole. Aunque habían sospechas, hizo su tarea, que más de 2,5 millones de colombianos enviaron sus firmas para otro referendo, para aumentar las penas y llevarlas hasta cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños, que ahí estuvimos y que ojalá este referendo, así como el de Uribe, salga adelante. A propósito, ¿no?, de que por estos días fue condenado uno de tantos infames asesinos que hay en este país, en este caso este señor que mandó a asesinar a su propio hijo. Esperamos que su condena sea de las primeras que, gracias a la ley del menor, no tenga ningún tipo de rebaja. Bueno, por lo demás, ¿qué les puedo decir, queridos compatriotas? Que Colombia, con todos sus problemas, que en general somos los colombianos, es nuestra tierra, nuestra patria, y que si a pesar de todo sigue en pie, será porque algo bueno y hermoso debe tener. Sí, yo sé que en medio de tanta gente pues no faltan los chinos necios, ole traviesos, descarrilados, malandros, jodidos, incorregibles, niños a quien algo o alguien les debió hacer algo terrible en su infancia para que salieran tan malos, oiga, porque qué creatividad para servirle a la muerte, oiga, a la codicia y a la corrupción. Chinos malos de todos los lados, de las izquierdas y de las derechas, pero no importa. En el centro estamos todos los demás, que seguramente algo bueno y hermoso, al igual que Colombia, debemos tener para que esta sociedad no colapse. Y en la medida en que no nos dejemos convertir en idiotas útiles de estos terribles jinetes de la muerte, a los que les conviene que nos odiemos entre nosotros, pues seguramente nuestro país tendrá esperanza. Colombia tiene sus ídolos, y nos guste o no, por el momento este señor goza de la popularidad más alta que haya tenido presidente alguno. Algo habrá hecho. Con decirles que es más popular que Jorge Barón y su famosa frase de agüita pa' mi gente. Dice en latín Vox Populi Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y seguramente la voz del pueblo, equivocada o no, llevará a Álvaro Uribe a su tercer periodo presidencial. Catapultado más por la intransigencia de las FARC, las descachadas de la oposición y la vecindad del Chávez, que por otras cosas. Solo nos queda desearle feliz Navidad, señor presidente.
y próspero 2009. Si a usted le va bien, pues de pronto a nosotros también, pero que sea a todos, my president. Acuérdese de las víctimas de los paras, de las víctimas del Estado y en especial por estos días de las víctimas del invierno, que al fin y al cabo son tan o más inocentes que las víctimas de las pirámides. Y ojalá, señor presidente, que haya gobernabilidad el próximo periodo, para que no se le vayan las fuercitas y las ganas en aprobar reformas políticas y en que sus amigos le ayuden a financiar referendos. Y que más bien le queden arrestos para todas esas cosas buenas que usted quiere hacer por Colombia, con ese corazón tan grande, señor presidente, bueno, y esa manito tan dura.